En el primer tema, Aproximaciones al concepto caracol, Reizaba en 2010 hace un paralelismo relacionando este término con una trompeta, la cual era tocada en los tiempos precoloniales para poder congregar a la sociedad al pie del templo y poder así dialogar sobre diversas necesidades que surgían en aquella época. También eran problemas o cualquier situación para poder dialogarla y de esta manera darle una solución de manera colaborativa. Este es un proyecto que surgió en Chiapas entre los años 1994 y 1996. Surgió a modo de protesta hacia el gobierno, ya que ellos no estaban respetando las costumbres, valores ni los recursos de los pueblos indígenas. Con este proyecto lo que se buscaba era una emancipación del Estado para así poder ellos generar su propio gobierno y así poder darle solución a diversos problemas y situaciones que acontecían en dichas comunidades indígenas. Los objetivos de este proyecto fueron logrados gracias al apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional y de la comunidad en general, ya que todos ellos buscaban un mismo propósito, el cual era atender a las diversas necesidades que estaban surgiendo en las comunidades. Este proyecto fortaleció las relaciones entre las diversas comunidades indígenas, ya que juntas crearon una organización llamada Buen Gobierno, en la cual tenía como objetivo la libertad, la democracia y la justicia para todos, sin importar la religión, la raza, el color de piel, el sexo, la edad, la altura, la orientación sexual. Dentro de la organización del Buen Gobierno se hacen evaluaciones constantes en donde se evalúan los logros que se han obtenido hasta el momento y se toman ciertas decisiones para poder mejorar las necesidades que aún tienen en dichas sociedades. Las decisiones para mejora de las comunidades son realizadas en unas juntas de buen gobierno, en las cuales están representadas por un integrante de cada comunidad indígena, en la cual todos participan y llegan a una solución de manera en conjunta, para de esta manera no llegar a lo que ellos denominan un mal gobierno. En ese sentido, los caracoles responden a una necesidad de coordinación entre las diversas comunidades indígenas para poder atender a las diversas necesidades que tienen y de esta manera poder llegar a una autonomía. El siguiente tema a tratar son las prioridades de las juntas del buen gobierno y los caracoles. La principal prioridad que estos tienen es crear una autonomía para de esta manera no depender de lo que el gobierno quiere imponer y que no van acordes a las creencias, valores, necesidades y costumbres de los pueblos indígenas. También busca crear una combinación entre la democracia participativa y la democracia electoral. En ese sentido, lo que se busca es una participación de absolutamente todas las personas. En este punto, todas las opiniones cuentan, ya sea de alguien joven, un anciano, una mujer o un niño. Otro punto muy importante es que ellos buscan que los derechos de los pueblos indígenas sean respetados y tengan voz dentro de la sociedad. En este proyecto se busca que no solo se vea como un movimiento o una lucha o una protesta, sino que se vea más allá y que se note como una organización en la que importa el pensamiento, la voluntad y las acciones. También pretende apoyar a diversos movimientos en los que tampoco se han respetado sus derechos, como lo pueden ser estudiantes, mujeres o maestros. En este proyecto se oponen radicalmente al terrorismo, ya sea del Estado o de la sociedad, ya que lo que intentan es no caer en un mal gobierno. Por último, también se busca establecer redes de información y cultura, de esta manera para que no se quede solamente en el estado de Chiapas o en las comunidades indígenas, sino que trascienda a diferentes estados, municipios e incluso hasta países, y de esta manera compartir sus conocimientos y formas de vida. El proyecto educativo derivado de los caracoles y las juntas del buen gobierno en Chiapas surge como una respuesta ante la educación impartida por el Estado, una educación que siempre se ha centrado en el individualismo, en la competencia,
que reproduce desigualdades y que no hace nada por combatirlas. Pugna entonces por una educación comunitaria que rompa con los esquemas ya establecidos y cuyos contenidos que se enseñan se definen por el mismo pueblo. Uno de los lemas dentro del ejército zapatista es que el pueblo manda y el gobierno obedece. Esto se reproduce también en las escuelas. Bien, cada caracol y junta del buen gobierno define los contenidos a desarrollar, les resulta imprescindible que se trabajen lenguas, la lengua indígena y el español. Vida y medio ambiente, pues es necesario preservar el mundo para poder seguir viviendo. Las matemáticas son un lenguaje universal y la historia. En la historia hacen el rescate de la importancia de los pueblos indígenas y por supuesto la ideología del movimiento zapatista de liberación nacional. ¿Por qué hablamos de una educación sin maestros ni maestras? O sin maestras ni maestros. Bien, pues ellos dejan de lado el término maestra, docente, profesor o similar, dado que esto siempre genera una jerarquía o categoría de poder en la educación. Tradicionalmente en las escuelas, pues el que tiene el conocimiento, el que sabe, es el maestro. En las escuelas zapatistas existe la posibilidad de que los alumnos externen su opinión y decidan si la forma en la que están aprendiendo es correcta, les gusta o no les gusta, y propongan, tengan alternativas de trabajo. Quienes imparten las clases entonces se denominan promotores de educación. Esos promotores de educación son seleccionados en las juntas del buen gobierno y son parte de la población. Los requisitos que deben de cumplir pues es tomar un curso de capacitación y pues saber leer y escribir primero que nada, y si tienen algún otro grado de estudios que haya sido fuera de la escuela zapatista, pues es bienvenido siempre y cuando adopten la ideología del movimiento. Actualmente pues se pugna porque los mismos estudiantes que egresan de las escuelas sean quienes se encarguen de seguir educando a las futuras generaciones. Hablar de la pedagogía de los caracoles en Chiapas involucra una pedagogía colectiva, participativa, crítica, emancipadora, en la que educar es aprender. Este aprender, lejos de ser domesticador, permite empoderar a los sujetos. En síntesis, analizar en qué consiste toda esta pedagogía es un recorrido por demás rico e interesante, que invita a quienes nos desenvolvemos en el ámbito educativo a considerar y reconsiderar muchas de las prácticas que realizamos y con qué finalidad, así como abrir nuevas perspectivas respecto a la forma de concebir el mundo y la realidad, una realidad que siempre está en movimiento,